Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con todos y cada uno de ustedes. Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, el Hijo de Dios Padre, cuando llegó a la tierra hace más de 2000 años, Él nos dijo que el que no lo conoce a Él, no tiene en su corazón la palabra, la verdad, que los haría libres y que esa verdad nos conduciría a la vida eterna y nos conduce a la vida eterna. Todo aquel que no tiene esa palabra, no conoce la verdad del Señor Jesús, está muerto. Vive, pero en realidad está muerto. Una muerte espiritual. Conocerá la vida, la muerte terrenal y posteriormente la muerte espiritual. Y Jesús nos ofreció vida eterna por medio de su palabra. Por eso Él dijo: yo soy el verdadero pan. Cuando dijo soy el verdadero pan, porque había un pan falso que ya había existido anteriormente y que se lo dieron al pueblo hebreo para que comiera, y engañados comieron ese pan creyendo que era pan del cielo, que Dios se los había dado. Y Jesús dijo que ese pan era un falso pan, porque Él dijo: yo soy el verdadero pan y el que coma de mí jamás morirá, sino que vivirá para siempre. Y esa verdad era la que nos iba a hacer libres de las garras de Jehová, de los ejércitos, de esa mentira que Jehová sembró hace miles de años cuando llegó a la tierra y creó una doctrina religiosa que hoy los hombres lo siguen y predican en templos e iglesias, engañando así a millones de personas con esa doctrina que produce sueño embriagador y que conduce a la muerte eterna. Entonces, los siervos de Jehová, al no conocer a Jesús de Nazaret y no tenerlo en su corazón, aunque hablan de Jesús de Nazaret en los templos e iglesias, pero el Señor Jesús dijo: no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos. Ellos dicen que Jesús de Nazaret es hijo de Jehová, y para justificar a Jehová dicen que Jehová era Jesús hecho carne. ¿De dónde sacan los seguidores, los defensores y los justificadores de Jehová esas mentiras? Diciendo que Jesús era Jehová hecho carne. ¿Por qué dicen eso? Porque la Biblia dice que el Padre nadie jamás lo ha visto. Entonces tratan de justificar a Jehová diciendo que era Jesús lo que Moisés, lo que Abraham, lo que los patriarcas vieron, que era Jesús hecho carne, pero era Jehová, era Jesús, y viceversa. Eran grandes mentiras, y son grandes mentiras que dicen los religiosos para justificar, para defender a Jehová de los ejércitos. El Señor Jesús y el Padre no necesitan que nosotros los defendamos, no necesitan que nosotros lo justifiquemos. Nada más ellos quieren que lo sigamos en verdad, en pensamiento y en corazón. Entonces vamos a leer para sustentar de que los siervos de Jehová están muertos, porque la Biblia así lo dice. Es sencillo para darnos cuenta, leerlo y verlo. Dice en Apocalipsis 5:11: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Juan, en la isla de Patmos, Jehová le enseñó a un ser que se hace pasar por el Señor Jesús de Nazaret para engañar a Juan, y fue engañado Juan porque él creyó, no del todo, pero parcialmente, de que el que estaba viendo era Jesús de Nazaret, porque él dice: ese ser que habla se parece al Señor Jesús de Nazaret. En la Biblia dice que se parece, es semejante a Jesús de Nazaret, mas no dice que es Jesús de Nazaret. Entonces, Juan estaba viendo un trono y unos seres vivientes y unos ancianos y seres que eran millones de millones. ¿Quiénes eran estos? Estos eran son los seguidores de Jehová, son los ángeles,
son los ángeles mal llamados ángeles, porque en realidad son demonios, porque son malos, son mentirosos. Lean nada más la Biblia cómo actuaban esos ángeles. Eran unos grandes asesinos, delincuentes. Jehová era el jefe de una banda de delincuencia organizada. Tenía Jehová, ellos son los sicarios que Jehová tenía, y ejecutaban y ejecutan las órdenes. Porque no se olviden que así como mataba Jehová en aquella época antigua, lo sigue haciendo actualmente. ¿Cuántas muertes y masacres, cuántas guerras hay en la tierra? ¿Quién los provoca? ¿Quién es el Dios de la guerra, de la violencia, de la destrucción? Jehová de los ejércitos, el dragón, el diablo. Entonces vamos a leer para corroborar Apocalipsis 5:11, vamos a leer Daniel 7:10 y dice: un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quiénes eran estos? Ya les dije que eran ángeles, pero en realidad, ¿quiénes eran esos millones de millones que asistían y le seguían a Jehová y seguían al falso Jesús, el anticristo, el siervo de Jehová, que habla el Apocalipsis y el libro de Isaías? Porque todos estos eventos se lo enseñó a Isaías, y lo demás del Apocalipsis Jehová se los enseñó a Juan en la isla de Patmos. ¿Quiénes eran? Lo vamos a descubrir en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 12 al 14, que dice lo siguiente. Dice en el 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí en este versículo 12 del Apocalipsis 20, del capítulo 20, nos está diciendo quién era lo que Daniel estaba describiendo, que Daniel estaba viendo cientos de años atrás, miles de años atrás, ¿sí? Que vio esto, donde él dice: vi un río de fuego que procedía y salía delante de él, millares de millones le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Como les dije, ¿quiénes eran estos millares de millares? ¿Quiénes eran estos millones de millones? Los millares de millares y los millones de millones. Los millares de millares eran todos los seguidores de Jehová. Todos los seguidores que siguieron, los hombres terrenales que siguieron a Jehová, eran estos seres que estaba viendo Daniel. Y los millones de millones que le asistían y que seguían a Jehová y al siervo de Jehová, el anticristo. La respuesta de ellos nos lo está dando Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 al 14. Y vuelvo a leerlo el 12 y dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí nos está diciendo quiénes eran esos millares de millares que le servían al siervo de Jehová, el anticristo, y a la vez a Jehová. Eran los muertos, grandes y pequeños. Esos eran los que ya estaban muertos y están muertos actualmente, aunque viven terrenalmente, pero les espera la muerte espiritual, porque para Jesús ellos están muertos. Todo aquel que no sigue al Señor Jesús de Nazaret y a su Padre están muertos sin saberlo, están engañados, están durmiendo el sueño de la muerte eterna. Y dice en el 13:
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada según sus obras. Y dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En este capítulo nos está diciendo quiénes eran esos millar de millares, esos millón de millones. Los millones de millones eran sus ángeles, sus demonios. Los millares de millares eran todos los seguidores, y son todos los seguidores que tiene Jehová actualmente en la tierra. Ya les dije, son más de 2.550 millones de personas en todo el planeta que siguen, adoran y le son fieles a Jehová de los ejércitos. Esos eran los millares de millares que estaba viendo Juan y que ya estaban muertos. A Jehová les servían y le seguían personas muertas, no personas vivas, porque el Señor Jesús de Nazaret y el Padre es Dios de vivos, no de muertos. Y Jehová es un Dios de muertos, porque las personas que le siguen ya están muertos. Ya murieron, conocieron la vida la muerte terrenal hace cientos de años, desde cuando empezaron a morir, cuando Él llegó a la tierra. Toda esa gente como Adán, a Eva, los hijos de Él, todo de ahí para adelante, que empezaron a seguir a Jehová, y murieron ya esas personas como Moisés, Elías, aunque muchos dicen que Elías fue llevado al cielo por Dios. Jesús de Nazaret dijo que nadie ha subido al cielo, sino solamente Él, que descendió del cielo y después de muerto al tercer día resucitó y subió al cielo. Antes de Él y después de Él, nadie ha subido al cielo, nadie ha llegado al cielo, ¿sí? Entonces, todas esas personas que ya murieron están sirviendo a Jehová, sirvieron a Jehová en vida terrenal, pero ya están muertos. Y los que están vivos actualmente en la tierra, pero siguen a Jehová, no tienen a Jesús de Nazaret y al Padre, también están muertos sin saberlo. Están muertos sin saberlo. Están engañados, y engañados se van a morir, van a conocer la muerte terrenal y después la muerte eterna, porque nos está diciendo que los millares de millares eran muertos. Por eso dice Daniel 7:10, dice, en Daniel 7:10 dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. ¿De qué él? Del siervo de Jehová, el anticristo, y de Jehová. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y dice en el Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Los millones de millones son los ángeles o demonios de Jehová, y los millares de millares que le sirven a Jehová y le sirvieron a Jehová son los hombres humanos que murieron y conocieron la muerte terrenal, y los que viven actualmente y siguen a Jehová. Dice acá que están muertos, y ellos son los que le servían y le seguían y le siguen a Jehová. Por eso en el 12, en el capítulo 20, en el versículo 12 al 14 nos dice, específicamente en el 12, dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. Todos esos seguidores de Jehová son muertos. Ahora sabemos que Jehová es un Dios de muertos, y el Señor Jesús de Nazaret y el Padre son Dios de vivos, porque Él dice, yo soy un Dios de vivos, no de muertos, porque dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Cuando dice muerto vivirá, se refiere a la muerte terrenal, porque no vamos a morir. Dice el Señor Jesús: yo soy el verdadero pan del cielo, que mi Padre lo da, y todo aquel que coma de mí, vivirá para siempre, dice el Señor Jesús de Nazaret. Entonces el Padre es un Dios de vivos, de seres que viven y que van a vivir para siempre. Pero Jehová es un Dios de muertos. Ahí lo dice la Biblia. Esas cosas jamás lo van a decir los predicadores, los feligreses, los seguidores de Jehová, los justificadores y los defensores de Jehová, porque todo lo justifican, todo lo defienden, las cosas de Jehová. Lo defienden a muerte, son capaces de dar su vida por el diablo, por defenderlo, por justificarlo, para que la gente siga creyendo que ese ente diabólico es Dios. Espero que les haya gustado el video y recuerden que Jesús de Nazaret es la vida, el camino y la verdad. Jesús es la resurrección y que la verdad del Señor Jesús ya no está a la vista. La verdad está debajo de las piedras y hay que levantarlas para encontrarlas. Esas piedras hay que levantarlas como cuando se busca un cangrejo en un río, en un arroyo, en un río. De esa forma hay que levantar esas piedras para encontrar la verdad del Señor Jesús, porque ya no está a la vista. Espero que les haya gustado el video y los veo en el próximo contenido. Cuídense mucho.